Solemos emplear con mucha ligereza el concepto de necesidades, dando por descontado que está claro cuáles son las necesidades, o al menos cuáles son las necesidades básicas del ser humano. La percepción de lo que es necesario ha ido cambiando según los momentos históricos y las sociedades, y por eso convendría que nos manejásemos con mucha prudencia a la hora de emplear estos conceptos. En cualquier caso, en el momento presente, me parece que salta a la vista que el capitalismo necesita una multiplicación espectacular de las necesidades, y que la necesita porque tiende a identificar, por un lado, el consumo y por el otro el bienestar y la felicidad. Una de las tareas urgentes es desactivar esa identificación, en el buen entendido de que es cierto que en los estadios iniciales del desarrollo la disposición de determinados niveles de riqueza y de recursos tiene que ver con nuestro bienestar. Sobran los argumentos para concluir, sin embargo, que en las sociedades opulentas el consumo desbocado al que a menudo nos entregamos es más bien un indicador de infelicidad que una señal de bienestar exultante. La realidad es que la política, las instituciones políticas, por decirlo mejor, se encuentran manifiestamente subordinadas a los intereses de poderosas corporaciones económico-financieras. En ese sentido, parece que la propia ciencia económica ha aceptado que las reglas del juego que imponen esas corporaciones deben ser el fundamento de su presunta sabiduría. Sospecho que tenemos que romper amarras con esas dos realidades. Tenemos que alejarnos de unas instituciones políticas que son cualquier cosa menos democráticas, y tenemos, en un sentido diferente, que liberar a la economía de esas ataduras con los intereses privados, tanto en el ámbito social como en lo que respecta a la condición ecológica, a menudo muy liviana, de la ciencia económica. El discurso dominante parece entender que solo estamos en la obligación de hacer frente a una crisis, la que han decidido etiquetar como financiera. Yo creo que esta es la menos importante de las crisis. Si el sistema consigue solventar la crisis financiera, y pongo el condicional por delante porque no lo tengo claro, inmediatamente será evidente que lo que viene por detrás es mucho más grave: el problema ingente de los límites medioambientales y de recursos del planeta, atizado por esa realidad cada vez más imperiosa que es el cambio climático y por el agotamiento de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos. Me parece que la ceguera de un conjunto de políticas que lo son descaradamente de corto plazo aconseja privilegiar el tratamiento de la crisis financiera y olvidar estas otras que están en la trastienda y que, repito, a mi entender, son mucho más graves. Creo que desde la atalaya del año 2013 se hace evidente que el capitalismo global no ha resuelto los problemas que pretendía encarar. Esa vorágine en la que se han dado cita las privatizaciones, la especulación, las fusiones de capitales, la deslocalización, el crecimiento de las redes del crimen organizado y, de manera mucho más general, la desregulación, creo que lo que ha hecho ha sido, antes bien, ratificar muchos de los problemas que arrastrábamos. Pero, en fin, no convendría que nos engañásemos en lo que respecta a lo que prometía el capitalismo global. Creo que lo que planteaba era la creación de un paraíso fiscal de escala planetaria, de tal manera que los capitales, y solo los capitales, pudieran moverse a lo ancho y largo del planeta, arrinconando progresivamente a los poderes políticos tradicionales y desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz humano, social y medioambiental. Esto es lo que tenemos ahora. Es evidente que nuestro estilo de vida no es generalizable. Una de las discusiones principales al respecto guarda relación con la posibilidad razonablemente certera de que en las llamadas economías emergentes, estoy pensando en China, en la India, en Brasil, emerjan clases medias que aspiren legítimamente a reproducir nuestros niveles de consumo. El planeta no da para mantener a 400 millones de personas más decididas a reproducir nuestros niveles de consumo. Claro, nuestra respuesta ante esta tesitura tan delicada no puede consistir sin más en negar a los chinos, los indios o los brasileños aquello de lo que aparentemente disfrutamos la mayoría de los habitantes en las sociedades opulentas. Tiene que pasar por reducir nuestros niveles de producción y de consumo en el norte rico,
con la vista puesta en disponer de un argumento sólido en el que cimentar una demanda expresa de que esas economías emergentes asuman procedimientos de crecimiento no tan abrasivos como aquellos que hemos experimentado con resultados tan dramáticos nosotros en los países del norte rico y opulento. La tesis principal que yo defiendo sugiere que si vivimos en un planeta con recursos limitados no tiene sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, y esto lo digo en todos los ámbitos de la vida, también el de la demografía. El planeta creo que se encuentra en los topes de su capacidad de mantener la presencia humana, con 7.000 millones de habitantes. Pero ojo con los argumentos que centran toda su atención en la demografía, porque creo que muchas veces lo que hay por detrás son abrasivos proyectos de darwinismo social militarizado que atienden al propósito fundamental de ratificar la condición de privilegio de una minoría de la población planetaria. Claro que hay que arbitrar fórmulas que planteen una percepción crítica de los problemas demográficos, pero el horizonte de respuesta no puede ser en ningún caso el exterminio. Debo agregar que muchos problemas que algunas personas entienden que son demográficos son en realidad de modelo económico, social y político. La gran pregunta que hay que hacerse en este terreno es ¿cuántos seres humanos puede mantener el planeta? La única respuesta lógica dirá depende de cuál es el modelo que estamos desplegando. Si estamos pensando en un madrileño o en un barcelonés que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, el planeta no da para mantener a 300 millones de personas. Pero si pensamos en los niveles de consumo energético de un campesino de Burkina Faso, el planeta da para mantener a 70.000 millones de personas. Por eso es importante que antes de la discusión demográfica pongamos la relativa al modelo que queremos aplicar. Mi aproximación al decrecimiento no es la de una teoría. Creo que es más bien una percepción, una manera de ver las cosas que debemos procurar incorporar en todos los ámbitos imaginables. A menudo digo que lo del decrecimiento, desde mi punto de vista, no es una teoría que viene a sustituir a las contestaciones históricas del capitalismo que hemos conocido desde mucho tiempo atrás. Prefiero acogerme a la tesis de que es un agregado a esas contestaciones históricas. Un agregado, eso sí, importante, en la medida en que nos está diciendo que cualquier contestación del capitalismo en el mundo opulento, en el inicio del siglo XXI, tiene que ser por definición decrecentista, autogestionaria, antipatriarcal e internacionalista, porque si no incorpora estos cuatro elementos me temo que estará moviendo el carro del sistema que quiere contestar. Pero en cualquier caso, subrayo que mi perspectiva no apunta tanto a una teoría o a una ideología como a una manera de ver las cosas expresada de manera mucho más tranquila y suave. Bueno, es verdad que la palabra de crecimiento arrastra problemas. Uno de ellos es que, al menos en una primera lectura, es un término negativo. Otro de los problemas, recuerda que de vez en cuando en el discurso oficial, a la hora de dar cuenta de la crisis, se habla del decrecimiento de la economía. Obviamente este decrecimiento nada tiene que ver con lo que estamos reivindicando nosotros. Estamos hablando de la necesidad de reducir consciente, paulatina y solidariamente los niveles de producción y de consumo. Pero estamos hablando de muchas más cosas. Recuperar la vida social, porfiar por fórmulas de ocio creativo, repartir el trabajo, reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras, restaurar esa vida local y esa vida rural que hemos ido matando, o asumir fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntaria. De todas maneras, aunque el término de crecimiento arrastre sus problemas, yo creo que las ventajas son muchas. Y una de ellas tiene que ver con la comunicación humana. Es un término provocador que suscita una discusión que probablemente no se verificaría si no dispusiésemos de esta palabra. Yo suelo decir que los problemas principales que se derivan de un programa de decrecimiento no son técnicos. Me resulta mucho más difícil imaginar que el capitalismo, con sus herramientas actuales, es capaz de salir de la crisis. Los problemas tienen que ver con un cambio, en efecto, de valores, con un cambio de chip mental que es extremadamente difícil, habida cuenta de que todos estamos inmersos en la lógica de la sociedad de consumo. Todos aceptamos infelizmente la mayoría de las reglas del juego. Creo que una de las tareas fundamentales en términos de valores consiste en romper esa identificación maniquea entre consumo
y bienestar y felicidad. Consiste en recuperar el significado de conceptos como sobriedad y sencillez voluntaria. Consiste en recordar que podemos vivir mejor con menos. Alguien podría pensar que desde el decrecimiento estamos defendiendo una propuesta que es muy triste, muy sombría. Yo no lo creo en modo alguno. En la esencia de la propuesta del decrecimiento está la recuperación de esa vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Y creo que cualquiera de nosotros puede aportar ejemplos consistentes de cómo la recuperación de la vida social al final genera un escenario mucho más viable y mucho más feliz que el que se deriva de nuestra aceptación acrítica de las reglas del sistema. Por eso, aun admitiendo que cambiar de chip, cambiar los valores es difícil, creo que las herramientas que están a nuestro alcance son suficientemente interesantes como para que podamos mantener la esperanza de que muchos seres humanos en las sociedades opulentas lleguen a conclusiones similares a las nuestras. La visión del decrecimiento que yo defiendo no es compatible con el capitalismo. Implica por necesidad abandonar la lógica del capitalismo, algo que creo que es tanto más urgente cuanto que, esta es al menos mi perspectiva, el colapso está mucho más cerca de lo que pudiera parecer. Esto es, ya no es una discusión sobre la condición económica, de justicia social del capitalismo, que sería suficiente para reclamar el abandono. Es una discusión que coloca la discusión ecológica en el primer plano, con lo cual mi punto de vista es que es incompatible el proyecto del decrecimiento con el capitalismo. No sé por qué es polémica la discusión relativa a la relación entre decrecimiento y empleo. Lo que el decrecimiento dice es que podemos vivir mejor con menos. Esto significa que tendremos que trabajar menos horas, que acrecentaremos nuestra vida social y que procederemos a repartir el trabajo, algo que infelizmente no han hecho las fuerzas sindicales mayoritarias en los últimos 50 años. Creo que lo que hay que hacer es romper la lógica dominante. Muchas veces he invocado un trecho de una canción anarquista francesa del siglo XIX que creo que retrata las limitaciones de algunas críticas que se vierten contra el decrecimiento. Dice algo así como: bien, vamos a abolir el capital, pero si lo hacemos, el sábado, ¿quién nos va a pagar el jornal? Bueno, esta visión que por un lado apunta a un dato sustancial y valiente, abolir el capital, parece que se asienta, sin embargo, en la percepción de que todo queda como estaba antes. Pues no, las cosas cambiarán de manera radical, de tal forma que creo que el problema del empleo será uno de los menores que tendremos que encarar en una sociedad del decrecimiento. La propuesta del decrecimiento está pensada exclusivamente para los países ricos, los países del norte opulento. Eso no significa que no tenga consecuencias en términos de reflexión sobre lo que ocurre en el resto del planeta. Al principio me produjo cierta sorpresa, acabé por adaptarme al escenario. Cuando yo empecé a trabajar sobre decrecimiento, recibí varios correos de gente que vivía en América Latina y que declaraban estar interesadas por la propuesta. Y creo que había varias explicaciones de por qué era así. Una de ellas sugiere que hay países de América Latina que en realidad se encuentran a mitad de camino entre el primer y el tercer mundo, con lo cual lo que el decrecimiento dice sobre el primer mundo algo tiene que ver con las necesidades de esas sociedades. Otra explicación sugiere que quien conoce las grandes megalópolis latinoamericanas, Buenos Aires, Sao Paulo o México, se percata inmediatamente que lo del decrecimiento tiene mucho que ver con la resolución de sus problemas más claros. Una tercera explicación sugiere que las gentes que me escribían probablemente lo hacían desde una perspectiva crítica de muchos de los modelos desarrollistas que los gobiernos de izquierda en América Latina infelizmente han acabado por aplicar. Pero creo que al final la explicación más importante no era ninguna de las tres que he mencionado, sino la sintonía evidente que existe entre la filosofía del buen vivir que emerge de muchas comunidades indígenas en América Latina y lo que el decrecimiento señala. Uno de los fundamentos del decrecimiento es la recuperación de muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y de muchas de las prácticas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Al margen de todo lo anterior, yo creo que la perspectiva del decrecimiento acarrea una crítica radical de la colonización
del propio concepto de desarrollo que se defiende desde la cooperación y una voluntad de recuperar muchos de los elementos de base naturales de las sociedades de los países del sur. Yo creo que estos últimos, en vez de imitarnos de manera dramática, harían bien en recabar el concurso de sus habitantes más ancianos para percatarse de que fueron capaces de articular comunidades humanas en las cuales la vida social era mucho más rica que la nuestra y la relación con el medio natural mucho más fluida. La discusión política vinculada con el decrecimiento es muy compleja y yo creo que es una de las materias que más separa a las diferentes corrientes o escuelas del decrecimiento. Creo, en cualquier caso, que el fundamento de esa discusión tiene que ser la recuperación de la vida local, y esto implica una apuesta por fórmulas de democracia directa y de autogestión. El horizonte del decrecimiento tiene que ser por necesidad el horizonte de la descentralización en la toma de decisiones, y tiene que ser también en paralelo la búsqueda de sociedades menos complejas que esta que tenemos. Si somos cada vez más dependientes es porque hemos ido asumiendo sociedades cada vez más complejas, de tal manera que si queremos recuperar independencia tendremos que descomplejizar nuestras sociedades. En ese sentido, a mi entender, al menos la percepción del decrecimiento que yo defiendo, que creo que es muy extendida, engarza de manera muy fluida con el pensamiento, con una propuesta libertaria, con muchos de los cimientos del anarquismo tradicional, en el buen entendido de que no le doy de nuevo a esto una condición, un sentido ideológico. Me limito a certificar que hay una apuesta por la democracia de base, por la autogestión, por la asamblea, que creo que es común en el mundo libertario y en la mayoría de las corrientes del decrecimiento.